Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Bendito seas, Señor. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa. Queremos suplicarte, Señor, que pongas calma alrededor del santuario de tu casa para poder estar atentos a tu palabra, Señor, al comentario de ella, que tú hables nuevamente a nuestro corazón. Necesitamos nutrirnos de ti, Señor, fortalecernos espiritualmente a través de tu palabra. Guíanos a través de tu buen espíritu y que tu nombre sea glorificado en todo. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tomen su lugar. Jeremías fue un profeta que inició su ministerio. Dicen algunos, se arriesgan a dar edades, calculando obviamente los tiempos de los reyes, por ejemplo, en el tiempo de Josías, cuando está el padre de Jeremías, Hilcías, en el sacerdocio, calculan los años que reinó Josías, después el otro rey, y le dan un cálculo a la edad de Jeremías cuando comienza su ministerio de 20 años. ¿Quién tiene 20 años aquí? ¿Hay alguien de 20, 21, 19? 19, uno más que Ari, jovencito el profeta Jeremías. Y calculan que el ministerio de Jeremías duró 40 años. Jeremías es un jovencito, pues, ¿no? Qué difícil, por eso cuando Dios lo llamó, dice Jeremías, basado también en este pasaje, Jeremías 1:6, cuando Dios llama a Jeremías, dice Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño, literalmente, jovencito, 20 años. Ahora, tenemos que ver el contexto en el que Dios envía a predicar a Jeremías y llevar la palabra de Dios. El Señor le dice obviamente, mira Jeremías, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te enviaré irás tú, y todo lo que yo te mandaré, pues tú lo vas a hacer. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así alienta Dios a Jeremías, si bien es cierto, de 20 años, enviado a un pueblo rebelde, difícil. Recordé cuando ingresé al seminario, yo tenía 17 años. Comencé a los 17 años. Y nos enviaban a las iglesias a predicar y no era fácil. No era fácil porque obviamente en las iglesias te encuentras a gente con una trayectoria cristiana de años. Gente que sabe Biblia al derecho y al revés, y se para el jovencito a dar el tema, a predicar en la iglesia, en la congregación, delante de todos los hermanos que yo creo que saben demasiado. Y la verdad es que sí, si a Nancy le da nerviosismo, pues imagínense, predicar delante de gente que sabe más que tú dices, ¿qué les voy a enseñar yo? Y también hay gente que dice, ¿qué me puede enseñar ese jovencito? Sí los hay. Pero siempre está el respaldo de Dios. La unción de Dios siempre está allí, hasta el día de hoy. El Señor respalda al que llama para predicar su evangelio. Y allí está el profeta Jeremías. Inicia por ese tiempo más o menos cuando el rey Josías está en su reinado, y esa labor de profeta se prolonga durante 40 años. Después de la caída de Jerusalén en el año 586, como se data históricamente en manos de los caldeos. A Jeremías le tocó ver cómo el pueblo de Dios iba decayendo, cómo iba en decadencia. Y Dios ponía sobre el profeta, no solamente sobre él, sino sobre todos los profetas, la carga, la responsabilidad de decir, ve a ese pueblo duro y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y menospreciaban a los profetas.
De hecho, una de las cosas que el Señor Jesús señaló contra Jerusalén en aquel momento, cuando Él la mira de lejos y lamenta sobre Jerusalén y le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a los polluelos, pero tú no quisiste? ¿A cuántos de los profetas no envié a ti y tú los mataste?, le dice el Señor a Jerusalén. Porque muchos de estos profetas terminaron mal, porque el pueblo rechazaba el mensaje, el ministerio. Y Jeremías pues no está exento de las cosas que el pueblo rebeldemente le hizo a él. Lo llegaron a meter a la cisterna, ¿sí? El libro que había escrito, por ahí hay un rey que dice: quémenme eso. Tiene que escribir nuevamente el menosprecio hacia Jeremías. Vamos, el ministerio no es fácil. Y decía que a Jeremías le tocó ver la decadencia del pueblo de Israel, hasta verlos caer en las manos de los caldeos. Históricamente, una situación terrible. Se describen algunas cosas en la palabra de Dios, cómo llegaron esa gente con tanta rapiña, con tanta maldad. Entre las cosas que se mencionan ahí, dice que no respetaron el rostro de los ancianos, es decir, que les importaba si era un hombre viejo, lo mataban. A las mujeres preñadas dicen que las abrían. Sacaban a los bebés del vientre de las mujeres y los estrellaban en las paredes. Ve la maldad de las cosas que vio Jeremías, ver al pueblo declinar hasta terminar cautivos en manos de los caldeos. Y la pregunta aquí es: si ellos habían recibido tanto de parte de Dios, tantas bendiciones, ¿cómo fueron capaces de abandonar a Dios? De olvidarse de Dios. Si yo te pregunto a ti ahorita, ¿tú dejarías a Dios? ¿Tú abandonarías al Señor? ¿Por qué causa dejarías al Señor? Ninguno de nosotros diría que sí, todos diríamos no. Y pensaba en el riesgo que todos tenemos de poder abandonar a Dios. Israel había recibido a lo mejor lo mismo, más que tú y que yo, en bendiciones, en cuidados de parte de Dios, en manifestaciones del poder y de la gloria de Dios. Sin embargo, lo que aquí en el capítulo 2 señala el profeta Jeremías al pueblo de Dios fue precisamente que lo habían abandonado. Y no era la primera ocasión. Vamos, ¿qué quiero decir? Que creo que todos como hombres finalmente corruptos y corruptibles podríamos tener un riesgo de dejar a Dios. Yo sé que a lo mejor estás pensando: no, Dios nos guarde. Claro que sí, Dios nos guarde. Y esta palabra creo yo que es una palabra preventiva, porque tú has sabido de gente que se ha alejado de Dios, que ha dejado la iglesia. Pues esto no es nuevo. También el apóstol Pablo dice, cuando escribe en sus cartas, dice: ahora me refiero a ellos y lo digo con lágrimas, lo digo llorando. Ahora son enemigos de Cristo. Y estuvieron en la iglesia. Y en su momento, si les hubiesen preguntado lo mismo que yo acabo de preguntar ahorita, ellos hubiesen dicho que no. Pero todos tenemos un riesgo. Por eso Pablo dice: si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. O sea, tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Y decía que no es la primera vez en la historia de Israel. Nosotros vemos en la Biblia episodios donde Israel está en una época gloriosa, de triunfo, de éxito, victoria, abundancia, prosperidad, narraciones así. Pero tristemente vemos episodios en los que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, dejaron al Señor. Y estamos hablando de gente igual que tú, de carne y hueso. Vamos a la Biblia, Jueces capítulo 2. Acompáñenme al libro de Jueces, el capítulo 2, versículos 8 al 13. Jueces 2 del 8
al 13. ¿Me siguen allí en su Biblia? Voy a leer Jueces 2 del 8 al 13 y dice así la palabra de Dios. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat Será. Es el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículos 12 y 13 dicen que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces sí es posible, ¿sí? Dejaron al Señor, y esto de dejar a Dios, después de haberlo conocido, después de conocer al Señor, es la peor decisión que alguno pudiera tomar. Porque finalmente es una decisión deliberada, consciente. Cuando alguien decide apartarse de Dios, darle la espalda al Señor, alejarse del Señor. Dejar a Dios es el camino de más desgracia que alguien pudiera elegir. Y sí, Dios nos guarde. Pero muchas veces somos tentados y el diablo finalmente es lo que tiene como propósito, apartarnos, separarnos de la comunión con el Señor. En ocasiones hablamos de que cuando alguien abandona algo, pues es una mala decisión, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cuando abandonas la escuela, cuando se da la deserción escolar, abandonaste los estudios, la gente dice, fue una mala decisión de tu parte. Pero en la decisión de dejar a Dios, de abandonar a Dios, aquí claramente lo leímos, Jueces 2, 12 y 13 dicen, dejaron a Jehová. Una decisión terrible. Decía, el camino de más desgracia que alguien pudiese elegir para transitar por él. Dicen algunos que cuando dejas algo, tiene que ser por algo mejor. Cuando tomas una decisión de abandonar a algo, tiene que ser por algo de mejor calidad. Tiene que ser algo superior. Pero ¿qué puede haber mejor que Dios? ¿O quién puede haber mejor que Dios después de abandonar al Señor? Lo que nosotros leímos aquí en Jueces capítulo 2 es que dejaron a Dios por los Baales. Dejaron a Dios por la idolatría. Y eso es terrible. Precisamente eso es lo que va a señalar el profeta Jeremías. Decirle al pueblo, vean cuán malo y cuán amargo es dejar a Dios. No fue fácil para el profeta llevar esta palabra a este pueblo duro, a este pueblo rebelde contra Dios y obviamente contra su palabra. El apóstol Pedro usa una figura, dos, para ser exactos, dos figuras de aquellas personas que deciden abandonar a Dios, que después de haber conocido a Dios, vamos a ver cómo los compara. Yo sé que a lo mejor han escuchado estos textos de la Biblia. Primera de Pedro 2, versículos 21 y 22. Si Jeremías sufrió el desprecio y pues el maltrato del pueblo en ese tiempo cuando les señalaba el pecado de estar dejando a Dios, finalmente la historia ya la conocemos, ellos no obedecieron, ellos se rebelaron y terminaron cautivos.
Si Jeremías les hubiese dicho lo que dice Primera de Pedro 2, 21 y 22, pobre, quién sabe cómo le habría ido. ¿Qué dice este pasaje? Hablando de esas personas que dejan a Dios. Dice, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es lo que dice el versículo primero que mencioné. Y para Pedro dice, mejor les hubiese sido no haber conocido. Vean la gravedad de abandonar a Dios, de dejar los caminos. Dice, después de haber conocido el camino de la justicia, tornarse atrás del santo mandamiento. Siguiente versículo, porque les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estas dos figuras eran los insultos, eran los animales quizás más despreciables para los judíos, los perros y los cerdos. Y comparar a alguien que deja el camino de la justicia, dice, después de haber conocido el camino de la justicia, tornarse del santo mandamiento, lo compara con esta manera. Dice, es un perro que se volvió a su vómito y una puerca lavada a revolcarse en el cieno. La palabra que por aquí surge es la apostasía. Apostasía es dar la espalda, ¿sí? Apostasía es apartarse de, apostasía es abandono, apostasía es rechazo. Dejaron a Dios, le dieron la espalda, se apartaron de Dios, abandonaron a Dios, rechazaron a Dios. Y esto es lo que dice Pedro, comparándolos como aquel perro o aquella puerca que han vuelto a su inmundicia. ¿Sí? Por eso Jeremías, vamos a regresar al libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Llega Jeremías desafiando al pueblo, llamándolo a una reflexión con semejante pregunta. Les dice, en nombre del Señor, el Señor dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Dios pregunta, ¿qué les hice? Para que se hayan ido, para que me hayan abandonado, para que hayan dado la espalda. ¿Qué razón tiene un hombre, quien quiera que éste sea, para dejar a Dios? ¿Qué tendría que ocurrir en la vida de un hombre para que dijera, Dios, aquí lo dejamos, nos vemos, bye? ¿Qué pasa en la vida de estas personas cuando deciden apartarse de Dios? ¿Una desilusión? ¿Un problema en la iglesia? ¿Desánimo? ¿Pereza espiritual? ¿Qué justifica el que alguien se vaya de la comunión con Dios? Que alguien abandone la iglesia. ¿Qué te hicieron en la iglesia? Dice Dios, ¿qué les hice yo? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que me abandonaron, que me dejaron? Yo creo que nada justifica el que alguien deje a Dios. Pero bueno. Hay personas que dicen, no, yo me alejé de la iglesia, pero no me alejé de Dios. Respetable la opinión. Pero ¿realmente está cerca de Dios? Hay gente que dice, bueno, es que a Dios lo puedo buscar en todas partes. También. Respetable la opinión. Es que Dios está en todas partes. Sí, también. La pregunta es si en realidad tienes una comunión con Dios o te has apartado del Señor. Esa es la pregunta con la que Jeremías cuestiona al pueblo y les dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Se olvidaron de Dios? ¿Se volvieron rebeldes? ¿Prefirieron adorar a los ídolos?
No tuvieron razón, porque no hay razón, no tienen justificación para dejar a Dios. No hay nada que justifique el abandonar a Dios. Ninguna cosa. ¿Sí? Sin embargo, esto es un problema del corazón. Y en la Biblia el corazón es el centro de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, dice el Salmo 53:1, cuando el necio dice en su corazón no hay Dios. Lo que les comentaba en la mañana, cuando el necio dice, no, Dios es el culpable. Cuando el necio dice en la necedad de su corazón, Dios no existe. Romanos 1, 21 y 22 también señalan algo acerca de la dureza del corazón, de cómo el hombre se vuelve duro y vuelcan la gloria de Dios. Voy a leer Romanos 1, 21 y 22, dice, porque habiendo conocido a Dios, fíjense, gente que conoció a Dios, que supo de Dios, que estuvo en la iglesia tal vez, que tenía una Biblia, bueno, lo estoy atrayendo a nuestros tiempos actuales, que tuvo una Biblia, que tuvo un lugar dentro de la iglesia, dice de estas personas, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Si el corazón ya es duro, dice, todavía fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Puede el hombre caer en esta terrible decisión, en esta terrible condición? Claro que sí. Decíamos, es un problema del corazón, es la necedad del corazón. Dice aquí, el necio corazón de ellos los llevó a esto, sí, a conocer a Dios, pero después no glorificarle como a Dios, ni siquiera darle gracias, ni siquiera reconocer a Dios. Vean cuán malos y perversos podemos llegar a ser nosotros, después de haber conocido a Dios. De hecho, esa es la apostasía. La apostasía es haber degustado las mieles del Evangelio y después decidir apartarse. Conocer a Dios, saber de Dios, experimentar el poder de Dios, saber de la gracia infinita de Dios y finalmente darle la espalda al Señor. Terrible. Y esto es lo que señala el profeta Jeremías. Todavía había tiempo para arrepentirse, pero el pueblo decidió obstinadamente abandonar a Dios. Abandonar a Dios es una decisión entonces del necio corazón del hombre, y Cristo también habló algo al respecto. San Lucas 9:63. Lucas 9:63. Cristo también dijo algo de aquellas personas que, por la razón que sea, deciden mirar atrás. En Lucas 9:62 dice, palabras de Cristo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y hay tres cosas en este texto. Poner la mano al arado significa el inicio de un camino espiritual, de una relación espiritual, la decisión de seguir a Cristo. A esto se refiere el Señor cuando dice cualquiera que pone la mano en el arado. Significa el inicio de un camino espiritual, de una relación, la decisión de seguir a Cristo. Allí está la decisión. Después dice, de aquellos que han puesto su mano en el arado, mirar hacia atrás representa la distracción, las excusas, la falta de compromiso, el interés por otras cosas que no sea el Señor Jesús. Y aquí es donde nosotros, hermanos, podríamos finalmente como hombres caer, y por eso nuevamente cito las palabras del apóstol Pablo: si alguno piensa estar firme, mire, no caiga. A veces decimos, no, yo no sería capaz.
y hemos enfatizado, somos capaces de eso y de más. Por la maldad que está todavía en nosotros. Representa la distracción, las excusas. ¿Cuántas excusas no podría tener el hombre para dejar a Dios, para alejarse de la iglesia, abandonar su lugar? Las distracciones, la falta de compromiso o el interés por otras cosas del mundo y dejando así al Señor. Por eso este texto. Y la tercera cosa que menciona el texto cuando Cristo dice, esa persona no es apta para el reino de los cielos. No está preparado aún para recibir bendiciones espirituales mayores de parte de Dios. Es, hermanos, una palabra dura, la del Señor, contra aquellas personas que por decisión, porque finalmente es una decisión, así como uno decide seguir a Cristo, así como uno decide consagrarse al Señor, también uno decide apartarse o alejarse de la comunión con Dios. Regreso a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Continuamos el texto que leímos. Ya el Señor dijo, bueno, pues qué mal hallaron vuestros padres en mí. Ahora 2:13, el Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está nuevamente el señalamiento de parte de Dios. Me dejaron a mí. El Señor lo está dando por hecho. Y decía yo hace un momento, ¿por qué cambiamos a Dios? Por algo mejor, no hay nada mejor que Dios. No hay nadie mejor que el Señor. Dice Dios, aquí dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, no mejoraron. Claro que nadie mejora abandonando a Dios. La gente piensa que va a mejorar su condición apartándose. Y aquí viene ya el texto de donde tomamos nuestro tema. Ve cuán malo, versículo 19, y cuán amargo es tú dejar a Jehová tu Dios. Ve cuán malo, piensas que te va a ir mejor. ¿Dónde podríamos estar mejor nosotros que estando cerca de Dios, que estando dentro de la cobertura espiritual de Dios? ¿Dónde podríamos estar mejor? Estamos mejor en el mundo, nos ofrece algo mejor el mundo. El Señor dice, me abandonaron a mí, dejáronme a mí que soy una fuente de agua viva por cavar una cisterna rota que no retiene agua. Realmente estás mejor. Cuando alguien se va, cuando alguien le da la espalda a Dios, de verdad mejora. A lo mejor podría ser, ¿no? Que económicamente le vaya mejor, que a lo mejor encuentre prosperidad material, económica, pero espiritualmente está perdido. Por eso las palabras del profeta en el versículo 19, ve cuán malo y cuán amargo es dejar a Jehová tu Dios. Es malo y es amargo dejar a Dios. Por eso Pedro advierte y dice, les hubiese sido mejor no haber conocido. Y esto es terrible, ¿no? Para aquellas personas que han degustado, que han participado, que han estado en la comunión con Dios y después se apartan. Quizás haya muchos hijos pródigos en las iglesias que necesiten regresar a Dios. Hay muchas personas que han escuchado aquí el Evangelio, que han experimentado el poder de Dios y han disfrutado de la gracia y del amor de Dios y finalmente no están aquí. Ellos dicen, pero es que allá estoy también con el Señor, es que en mi casa también. La pregunta es, ¿realmente estás bien? No estoy hablando solamente a los que están aquí en la congregación, en las bancas del templo, sino a la gente que también va a ver esta predicación por alguna razón. Mira, si esta palabra Dios la está mandando a tu corazón,
Pregúntate, ¿realmente estás bien como hijo pródigo? ¿Te está yendo mejor? ¿O estás cavando una cisterna rota y dejaste el manantial de vida que es nuestro Dios? Queridos hermanos, a la pregunta de ¿tú dejarías a Dios? Vi cabezas decir no, que Dios nos ayude. Porque estamos viviendo en un mundo que sigue ofreciéndonos lo suyo para apartarnos, para darle la espalda a Dios. Y yo sé que hay gente que se ha dejado al Señor, que se ha apartado de Dios, que se ha alejado. Querido hermano, hermana, no te alejes. No es bueno salir de la cobertura de la protección de Dios. Otro pasaje del libro de los Jueces, que ya también hemos comentado, es que Dios, cuando dice que los entregaba en manos de los enemigos, de los pueblos que los perseguían, que los saqueaban, esa expresión de los entregaba no es que Dios los pusiese en sus manos, sino que Dios estaba protegiéndolos y ellos decidieron salirse y entonces Dios quitó sus manos. Esto es terrible. No podemos darle la espalda a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Esforcémonos, perseveremos. No es fácil, pero Dios está con nosotros y Dios nos da esas fuerzas. Busca a Dios. Y si alguien está alejado, regresa. El Señor te está esperando. No estás bien allá. Sin Dios nunca vas a estar bien. Nadie va a estar bien sin Dios. No hay nada mejor, no hay nadie mejor que Dios. No hay razón, no hay justificación para dejar a Dios. Sin embargo, estamos hablando de un pueblo que sabía de Dios. Estamos hablando de un pueblo que vio milagros de Dios, de un pueblo que sabía de Dios. Y finalmente, de una forma deliberada, decidieron abandonarlo. No dejemos a Dios. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Amén.